Ahí sí. Damos inicio entonces en este día a nuestro servicio de escuela dominical, dando primeramente 3 glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Y vamos a iniciar con una alabanza que tengan preparada. Hermana Valentina. El 129. Alabanza 129, a Jesucristo ven sin tardar. Amén. Dos, tres. Cristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Alabado tu nombre. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. En esta mañana. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en nuestra escuela dominical número 25. Amén. Donde son todos muy bienvenidos. Le vamos a pedir a nuestro hermano Eugenio que nos sea guiando en esta primera oración para dar comienzo a nuestra escuela dominical. Amén. Dios y Padre, Señor, en esta mañana le damos las muchas gracias, Señor, por esta bendición maravillosa, Dios, que nos da de poder estar una vez más, Señor, reunidos, Señor, delante de su presencia y conectados, Señor, juntos, Señor, para aprender de esta palabra bendita. Esperamos, Señor, que usted bendiga, Señor, y guarde a cada uno, Señor, en esta mañana, Señor, los que nos hemos reunido. Guarde, Señor, a cada uno, Señor, de los que vendrán también y se conectarán, mi Dios. Permita ayudar y guardar a nuestro hermano, Señor, que nos impartirá esta clase, Señor. Darle toda, Señor, la sabiduría y la gracia, Señor.
para que también nosotros podamos aprender, Señor, de este, Señor, mensaje, de esta palabra que nos tiene para hoy día. Señor, le damos gracias por esta bendición maravillosa, Señor. Esperamos que usted bendiga, Señor, cada trabajo, Dios, en esta hora, Señor, y nos prepare para el día, Señor, para los servicios que nos vienen, Señor, podamos estar preparados y dispuestos, Señor, para todo lo que, Señor, usted, Señor, nos llame a hacer, mi Jesús. Se lo pedimos en esta hora, Señor, que usted nos llene de la gracia y nos dé esa bendición gloriosa del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Para siempre. Amén. Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Eugenio, Amén. que nos colabora. Y hoy día, como dice aquí, Escuela Dominical, clase número 25, los dones y el uso que agrada a Dios. Amén. La semana pasada vimos que eran los dones y el amor, ¿cierto? Y aquí vamos a ver el uso que agrada a Dios. Lectura bíblica se encuentra en Mateo 25, del verso 14 hasta el verso 30. Y el texto clave lo encontramos en Mateo 25, 23. Amén. Le vamos a dar lectura. Le vamos a pedir a nuestra pastora Nancy si nos puede ayudar con la lectura bíblica de Mateo 25, del verso 14 al 30. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. ¿Cierto? Damos gracias al Señor por la lectura bíblica. Sabemos que somos bendecidos ya por medio de ella aquí con la parábola de los talentos.
El versículo clave es el 23, Mateo 25, 23, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Cuántos anhelamos escuchar estas palabras en un tiempo más, cierto? De parte del Señor. El objetivo de la clase de hoy es comprender algunos principios para el buen uso de los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Y la introducción, la iglesia está compuesta de muchos miembros. Y tal como un equipo, el funcionamiento y edificación depende del trabajo individual y colectivo de la misma gente. ¿Cierto? Si nos vamos a un caso, por decir algo, un equipo de voleibol o un equipo de fútbol, cada uno o cada jugador tiene una posición en la cual jugar, tiene una posición en la cual defender, tiene una posición en la que es mejor, etc. Pero si hay uno de estos miembros que no sabe dónde colocarse, por ejemplo, tenemos un equipo de fútbol y el arquero va y se coloca en la mitad de la cancha. ¿Nos sirve un arquero en la mitad de la cancha? Claramente que no, ¿cierto? Entonces, nuestra iglesia también, nosotros somos parte de un cuerpo. O es como si nosotros, nuestro cuerpo, tuviéramos el pie en la mano, no nos serviría, ¿cierto? En esa posición o ubicación. Entonces, ¿qué pasaría si los miembros no supieran qué hacer o dónde ubicarse? Recordemos que somos una iglesia, un cuerpo, una unidad, y por eso es tan importante que todos estemos juntos y unánimes. Entonces, ¿y qué pasaría si los miembros no saben o no conocen a la cabeza del equipo que es Cristo? Eso también es complejo, ¿cierto? Por eso que es necesario que podamos estar siempre aquí en esta clase tan importante que hoy día vamos a ver dónde tenemos que o cómo debemos utilizar estos dones para que agraden al Señor. ¿Qué debemos hacer? La clase de hoy nos va a llevar 5 puntos importantes. El primero son los dones del Espíritu, son para ser usados, no para que estén inactivos. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, los dones espirituales deben usarse para edificación de la iglesia. Tercero, los dones espirituales deben usarse al servicio y expansión de la obra de Dios. Cuarto, los dones espirituales deben usarse de manera complementaria, o sea, unos con otros. Y 5, todos rendiremos cuenta por los dones del Espíritu en el tribunal de Cristo. Ahí vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. Y en el primero encontramos que está basado en un texto bíblico donde dice los dones del Espíritu son para ser usados, no para que estén inactivos. Entonces les voy a invitar a leer Romanos 12, 6. ¿Alguien lo tiene por ahí que me ayude con la lectura de Romanos 12, 6? Amén. Amén. Romanos 12:6 dice su palabra. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén, ¿cierto? Entonces, tenemos, lo primero que aquí resalté algunas palabras, dice, teniendo diferentes dones, ¿cierto? En clases anteriores ya nos dimos cuenta que somos un cuerpo, que tenemos diferentes posiciones, que trabajamos en diferentes ubicaciones, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos diferentes dones, ¿cierto? Algunos de servicio, otros que presidir, y así lo fuimos nombrando. Según la gracia que nos es dada, y otra palabra clave aquí es úsese. Dice, úsese conforme a la medida de la fe. El Señor en ningún minuto aquí dijo, o Pablo en medio de esta carta, en ningún minuto dijo, bueno, si es que no lo tiene, guárdelo nomás. Si es que no confía tanto, no, manténgalo ahí. No, muy por el contrario le dice, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Sí? Y la palabra del Señor también nos insta y nos guía a que dice, el que pide, se le dará. Entonces, si su medida de fe es pequeñita, o si usted cree que no puede utilizar su don, debe pedirle al Señor, ¿cierto? Entonces, el primer principio que nos invita a ser obediente y a utilizar nuestros dones, ¿sí? Si alguno o muchas veces
nos vemos inmerecedores o incapaces de ejercer nuestros dones, debemos recordar que Dios nos los entregó y que la fe trae consigo el favor de Dios. ¿Ya? Esto es muy importante porque nuestros dones deben ser utilizados. El Señor no nos regaló para que nosotros pudiéramos utilizarnos, ¿sí? Es como el otro día escuchaba en una clase de IPECHI que decían, si el Señor nos regalara hoy día, o alguien le regalara un auto 0 kilómetros, bonito, grande, un auto, ¿ah? Y más encima le pasa una tarjeta y le dice, tome, cada vez que usted necesite benzina, aquí, pase con esta tarjeta y se lo van a cargar completo. Pero usted toma el auto y lo guarda porque dice, no, es que está tan bonito, está tan nuevo que para qué lo voy a ocupar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Escondemos el don de Dios. Escondemos lo que Dios nos ha entregado. Y lo otro tan importante de esta pregunta es, ¿el que haya sido un regalo hace que sea menos valioso? No, ¿cierto? De ninguna forma. Muy por el contrario. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con los dones que nos son dados. Son un regalo de parte de Dios para nuestras vidas, para la iglesia. ¿Y qué hacemos con él? Entonces aquí es donde tenemos que, el primer llamado que el Señor nos hace es que los dones del Espíritu son para ser usados, no para que estén inactivos. Y aquí colocaba una imagen de un penal, como le llamamos nosotros. ¿Y por qué lo coloqué ahí? No es porque hoy día vamos a hablar de fútbol, ni mucho menos, sino que aquí vemos a dos personas con diferentes talentos. Uno que va a ser el que va a chutear el penal y otro va a ser el que va a atajar el penal, ¿cierto? Ambos dos tienen cierto talento y por eso han llegado hasta aquí. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Como cristianos, muchas veces somos el que va a patear el penal, porque el Señor ya ha puesto todo y nos dice, oye, lo único que tienes que hacer tú con tu don es chutearla adentro. Nada más. Todo lo demás ya está hecho. Pero ¿qué pasaría si aquí este jugador titubea y tiene miedo y quiere esconder su capacidad y le pega despacito? Le pega con miedo. No está decidido. No hay gol. ¿Cierto? Pero aquí, ¿qué el Señor nos dice? Úsese conforme a la medida de la fe. O sea, dele, avance, trabájelo, esfuércese. Amén. No dejemos nuestros dones inactivos o sin usar, nos decía la clase. La edificación de la iglesia está en juego, no porque seamos indispensables, sino porque perdemos la bendición de ser instrumentos de Dios y de ser usados para su gloria. Si no cumplimos con nuestra tarea, de una o de otra manera Dios hará avanzar la obra. Recuerde que nosotros no somos indispensables. Creo que en clases anteriores también recordaba a Elías cuando dijo, soy el último en quedar, Señor. Y el Señor le dijo, a ver, Elías, yo me he guardado a varones que no han doblado sus rodillas. Entonces, hay más. Y al igual que la parábola de los talentos, si uno no trabaja y lo esconde, el Señor va a tomar ese talento y se lo va a dar a otro. Por lo tanto, es para nosotros un privilegio y una bendición de Dios de ser utilizados en su obra. Amén. Este es el primer punto y pongan atención porque lo vamos a añadir con el segundo y de ahí recién vamos a ir colocando lo que el Señor les va entregando a ustedes. Los dones espirituales, segundo punto, deben usarse para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14:12 nos dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí Pablo también en una carta a Corintios, ¿cierto? Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificar la iglesia. Los dones no son para glorificar al que tiene el don, son para edificar a la iglesia completa. La palabra edificar significa construir,
El Espíritu Santo nos ha dado dones para ese propósito, para que nos construyamos, para que crezcamos, para que vayamos creciendo cada uno. La iglesia necesita ser edificada en madurez, y esto se logra cuando se enseña, se capacita y se disciplina a la congregación. También necesita la iglesia ser edificada en cantidad, ¿cierto? Multiplicación de miembros. Pero esto, por lo general, se ve reflejado cuando lo anterior está funcionando bien, ¿sí? Y volvamos al caso, por ejemplo, del equipo de fútbol. Si un equipo anda bien, juega bien, mete goles, etc., ¿empiezan a llegar los hinchas o no? ¿Sí? Más gente quiere ser parte de ese equipo. ¿Qué pasa en una iglesia? Cuando en una iglesia se trabaja bien, hay distintas áreas, ¿cierto? Se puede desenvolver bien. Cada uno está haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿qué? Dice, no, yo quiero ser parte de eso. El Señor nos llama y le insta a la gente y dice, ¡ay, qué ordenaditos son! ¿Cierto? ¡Ay, que trabajan bien! ¡Ay, que hacen esto! Me acuerdo muchas veces al pastor Ancatrío que siempre decía, no, nosotros somos pocos, pero bueno, cada uno vale por 10, decía. ¿Sí o no? Entonces, así vamos viendo cómo este trabajo empieza a multiplicarse y se ve reflejado hacia afuera. Pero ¿qué pasaría en una iglesia donde cada uno trabaja por su cuenta? Y cuando llegan miembros nuevos, ven esta división de gente. No ven una unidad. Dicen, no, yo para estar aquí mejor no. ¿Cierto? Lo hemos visto. Lamentablemente es algo que también tenemos que aprender. Si aprendemos de las buenas cosas y aprendemos de las malas cosas. ¿Cierto? Entonces ayúdenos el Señor a poder trabajar nuestros dones para edificación de la iglesia. El que exhorta, hágalo como si hubieran 1000 personas en el templo. No se prepare porque van a haber poquitos. No. El que va a cantar y alabar al Señor, hágalo con... Lo importante es que Dios está ahí mirándolo. El que va a servir, piense que han llegado reyes ahí para que usted les sirva. ¿Cierto? De esa manera tenemos que hacerlo. Dice en Colosenses 3:23, hacerlo todo como para el Señor. Porque a Cristo el Señor servís, todo como para Dios. O sea, cada cosa que usted haga, piense que la está haciendo para el Señor. Si en este minuto pudiera estar nuestro Señor Jesucristo, así en forma presencial un día, por ejemplo, en nuestra iglesia, ¿qué haríamos? Nos desviviríamos para ponerle una silla, para traerle agua, para lavarle los pies, para que se sienta bien. Le preguntaríamos, ¿abrimos, cerramos las puertas, abrimos, cerramos las ventanas? ¿Sí o no? Querríamos que se sienta. Asimismo tenemos que hacerlo con cada uno de los que llegan. Con cada uno. Porque hacemos las cosas como para Dios. Porque a Él servimos nosotros. Nosotros no servimos al ojo de los que nos miran, servimos para Dios. Amén. Por eso es tan importante eso. Usarse los dones para edificación de la iglesia. Recuerde, el punto 1 es, no deben ser inactivos, deben usarse y deben usarse para edificación de la iglesia. Amén. Entonces aquí le vamos a pedir a nuestra hermana Verónica, creo que está ahí. Nuestra hermana Verito. ¿Qué es lo que el Señor hasta el momento le ha hablado a mi hermana Verito? Amén. Buenos días, mis hermanos, mis pastores. Miren, hasta ahora, en este primer punto, nos hablaba del regalo del Señor. Y usted decía que es un regalo, es más valorado o más bien recibido, porque alguien que regala algo se dedica a buscar algo preciso para la persona, que le vaya a gustar, que lo vaya a ocupar, que sea lo que necesita. Así el Señor nos ha dado este regalo del don, de los dones a cada uno, buscando y dándonos lo preciso, lo necesario, lo que nosotros necesitamos y en lo que podemos desenvolvernos, porque Él nos conoce mejor que nadie. Él sabe dónde está nuestro fuerte, como se dice. Así como el que chutea la pelota para el gol, siempre hay un jugador en un equipo
que es el que tira los penales, porque Él es el que da al arco. Asimismo, el Señor nos da a nosotros los dones al cual Él sabe que nosotros vamos a hacerlo efectivo. Ahora depende, como dice su palabra, de nosotros ponerlo en práctica y hacerlo efectivo ante los ojos de la iglesia, de todos los que nos reunimos para edificar la iglesia. Y también para poder hacer efectivos nuestros dones, primero, la clave es el amor, porque, como decía usted, el amor es el punto. ¿Cómo recibiríamos al Señor si fuera nuestra iglesia? Con amor. Estaríamos dispuestos a servirle en todo al Señor, a estar atento a lo que necesite, a lo que quiere, a que se sienta cómodo. Y el amor es el que debemos tener para que nuestros hermanos también se sientan cómodos, felices en la iglesia, que no haya esta división, porque dice que la efectividad de los dones, en la clase anterior decía, es el amor y el uso del Espíritu Santo. Sin amor, nada podríamos hacer, nada, ningún propósito del Señor se cumpliría si no está el amor en nosotros, porque Él por amor nos ha dado esos dones y nosotros con amor debemos entregarlos. Eso es lo que he tomado hasta ahora de estos dos puntos, mi hermano Andrés. Que el Señor le bendiga. Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestra hermana Benito. Amén. Pasamos al tercer punto que dice: los dones espirituales deben usarse al servicio y expansión de la obra de Dios. Cuando entendemos que los dones son para edificación de la iglesia, y esto es muy importante, ¿cierto? No son para edificarnos nosotros, sino para que el cuerpo de Cristo se vaya edificando. Consideremos que también se refiere a la necesidad de alcanzar a los perdidos, ¿sí? Los dones son utilizados para la evangelización. Por medio del Espíritu Santo se nos entregó dones para que siguiéramos siendo colaboradores de la misión de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Los dones nos capacitan para testificar de Cristo poderosamente, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, en el Pentecostés, esos relatos de Hechos 1 y Hechos 2, ¿sí? El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia primitiva, ¿cierto? Descendió sobre los que estaban ahí unánimes y juntos. ¿Y qué pasa con ello? Viene el bautismo del Espíritu Santo y esto se refleja inmediatamente hacia afuera. Sale Pedro y hace el primer sermón o el primer discurso, ¿cierto? Donde se convierte una gran cantidad de personas. Entonces vemos que estos dones espirituales deben usarse al servicio de la expansión de la obra del Señor. Amén. Nos edificamos internamente como iglesia. Y cuando me refiero a iglesia no es el templo de madera, sino como nosotros, como miembros vivos de la obra del Señor. Nos edificamos cada uno de nosotros. Y cuando eso empieza a ocurrir, ¿cierto? También esto se ve reflejado hacia afuera, ¿sí? Es tan importante esto. Los dones espirituales, recuerden que vienen de la parte espiritual, por lo tanto vienen dados por la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando llegamos al Evangelio, cuando Cristo nos empieza, nos cambia, nos transforma, hay una medida del Espíritu Santo en nuestra vida que es la que nos redarguye y nos guía, ¿sí? La que nos lleva por el buen camino, la que nos saca de lo malo, la que nos va diciendo esto es bueno, esto es malo, esto hay que hacer, ¿sí? Es el Espíritu Santo guiándonos a nosotros. Pero hay una medida aún mayor, que es este llenado del Espíritu Santo, este bautismo del Espíritu Santo. Cuando eso ocurre, es imposible que la iglesia quede impávida ante esto. Muy por el contrario, empieza a denotarse esto hacia afuera, ¿sí? Lo mismo pasa con los dones, ¿ya? De hecho, por ejemplo, podemos mirar a Juan Wesley, Carlos Wesley, uno de los precursores del pentecostalismo, ¿cierto? O del metodismo en su tiempo. Estos hombres llenos de la presencia del Señor, dice que Carlos Wesley cantaba al Señor y cuando él cantaba la gente se acercaba para escuchar cómo alababa a Dios. Y después de él venía Juan Wesley, su hermano, que predicaba.
Y ahí se convertían porque el Señor los usaba grandemente. A Juan Wesley se le cerraron las iglesias. ¿Por qué? Porque estaba muy explosivo. En la iglesia metodista del 1700 y algo decían, no, a este hombre algo le está pasando, ¿cierto? Ya no puede venir a predicar acá, ¿cómo se le ocurre hacer todo este alboroto? Entonces, ¿él qué dijo? No importa, los pueblos son mi parroquia, las calles son mi parroquia. Y empezó a predicar en las calles, empezó a predicar ya no en las iglesias, sino que en la junta de vecinos, en los pasajes, por ahí empezó a predicar y el Señor empezó a utilizarlo grandemente. ¿Se da cuenta? El don de este hombre no se pudo cerrar a un templo, sino que fue explosivo hacia afuera. Entonces con esto también nos da esa mirada a nosotros. Nosotros estamos sirviendo a un Dios que todo lo puede. Muchas veces encasillamos los dones, encasillamos el poder de Dios a lo que conocemos. Pero no nos damos cuenta que nuestro Dios está en constante expansión. Hoy día, por ejemplo, le preguntamos a los físicos y no saben cuánto mide el universo porque dice que se sigue expandiendo, sigue creciendo. ¿Usted cree que nuestro Dios se sigue achicando? No, muy por el contrario. Entonces el don que tenemos puede ser utilizado tan grandemente dentro de nuestro templo como puede ser utilizado en lo más grande para reunir personas. Porque nuestro Dios no tiene límite. Somos nosotros los que ponemos los límites. Pero su presencia, su poder, su espíritu, su gloria no tiene límite. Y nosotros somos parte de Él. Y esto es lo maravilloso. Nosotros somos un pequeño engranaje dentro de algo gigante que es nuestro Dios. Entonces, los dones espirituales deben usarse al servicio y la expansión de la obra de Dios. No lo reduzcamos solamente al trabajo individual, al trabajo pequeñito. Muchas veces miramos nuestra iglesia y sí, a lo mejor no es una iglesia grande, ¿cierto? Pero al que servimos sí es grande, ¿cierto? Y Él es el que va a dar la expansión. Si eso es lo maravilloso. Nosotros tenemos que tratar de servir bien. Amén. Entonces estos dones deben ocuparse para la obra del Señor. Si servimos adentro de la iglesia, empecemos también a ver la forma de servir hacia afuera. Porque si lo hacemos con la presencia de Dios, algo va a pasar. No puede quedar igual, es imposible. Cuando Dios ocupa a alguien, algo pasa. Amén. Los dones espirituales deben usarse de manera complementaria. ¿Ya? Cada don es importante y esto es lo primero. Cuando nos miramos a nuestras vidas, a lo mejor decimos, no, es que mi don es tan chiquitito, es que yo sirvo para esto, es que a mí me da vergüenza trabajar en público, ¿cierto? Eso yo lo he escuchado mucho. Pero cada don es importante. En el punto 4, si falta uno de ellos, nos sentimos cojos. Todos los dones en la vida de los creyentes deben usarse de manera activa en el cuerpo de Cristo, para que éste se mantenga sano y poderoso a fin de cumplir su misión. Y esto es muy importante. Imagínense, y lo llevamos a un campo, algo que nosotros conocemos, nuestro cuerpo humano. ¿Sí? ¿Qué pasaría si un día decimos, no, sabes que la pierna izquierda no la voy a ocupar más? Y ahora voy a andar con una muletita y con solamente la pierna derecha. La pierna derecha se va a ver pesada, porque va a empezar a cargar un peso que no está acostumbrado. ¿Sí? Pero va a llegar el momento en que nuestra pierna también se va a fortalecer y va a estar súper bien. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar con nuestra otra pierna? Se va a empezar a debilitar, porque los músculos se atrofian. Y cuando la queramos usar ya no va a tener esa fuerza. Ya no va a poder desempeñar su tarea bien. Va a haber un proceso en que se tienen que equilibrar. Entonces, todos los dones de la vida de los creyentes deben usarse de manera activa en el cuerpo de Cristo. No podemos darle más realce a uno que a otro. Todos deben ser utilizados. Por algo somos un cuerpo y utilizamos todo nuestro sentido. Ahora mismo usted está mirando, está escuchando, está pensando, ¿cierto? Se está moviendo, etcétera. Todo está ocupando todo al mismo tiempo. Así somos nosotros en el cuerpo de Cristo. La iglesia puede hacer énfasis en los dones espirituales de manera que se complementen, apoyen y colaboren. Eso es lo importante.
trabajar en comunión, en armonía, en unidad. Al usar los dones de manera competitiva, ¿qué pasa si que cada uno empieza a trabajar para él ser el mejor? Empieza a haber división, empieza a haber conflicto. Y esto va a perjudicar la extensión del reino de Dios. Va a perjudicar el mensaje de salvación. Entonces nos damos cuenta que tenemos que unirnos, tenemos que trabajar. ¿Cierto? En nuestro servicio hay distintas partes que se realizan, ¿sí? Entonces es distinto cuando, por ejemplo, el que el Señor coloca para coordinar lo hace alegremente, ¿cierto? Aviva la iglesia, ¿sí? Después el que canta, se prepararon, ayunaron, oraron, y ellos levantan una oración al Señor, un perfume grato. Después el Señor llena de su presencia al que va a predicar, amén, y lo usa. Y después el Señor usa a otro para que ore y confirme eso, y pueda haber una respuesta a aquellos que están pidiendo. Y en la puerta hay otro hermano que está clamando constantemente, y hay una iglesia que está pendiente. Se da cuenta cómo al hacer esto un complemento donde cada uno empieza a ocupar su don, se ve un trabajo expansivo. Se agranda, se crece, se multiplica, ¿sí? En educación, por ejemplo, se llama a esto como la sinergia de los cuerpos. ¿Qué pasa si yo coloco a un alumno solito a hacer su tarea? El alumno va a aprender y va a terminar su tarea y la va a hacer. Pero si coloco dos y que entre ellos se conversen, el conocimiento de este lo va a adquirir el de acá y el de este lo va a adquirir el de acá. Y ya no solamente van a saber de la materia, sino que van a saber un poco más. Si coloco tres, esto se agranda, y así pasa también con el cuerpo de Cristo. Si todos trabajamos unánime, entonces el cuerpo de Cristo se expande. Fuerte. Amén. Pero si trabajamos cada uno por nuestro lado, va a pasar lo mismo que en un equipo. El equipo que trabaja bien en coinonía es un equipo que avanza. El equipo que cada uno quiere lucirse por su propio juego, aunque sea el mejor. Como equipo no ganan. Y nosotros somos parte del equipo de Cristo. Nosotros somos parte de la obra de Dios. Nosotros somos parte del reino de Dios, no de un reino aparte. ¿Ya? Es por eso que es importante tener todo esto a nuestro alcance. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. A ver, mi hermano Eugenio, ¿qué es lo que le muestra el Señor hasta aquí, en estos dos puntos que acabamos de ver? Uno que es, los dones espirituales deben usarse al servicio y la expansión de la obra. Y el segundo, que debemos usarlo de manera complementaria. No quiere, no quiere abrir. Que el Señor nos bendiga. Bueno, son importantes, ¿no es cierto?, la clase que tenemos, y ambos son importantes, son indispensables, tanto los que se usan en manera complementaria como lo otro. Lo importante es que nosotros tengamos esa capacidad para trabajarlo, porque nosotros siempre nos encontramos que no somos merecedores, ¿no es cierto?, de lo que Dios nos entrega. Y dado a eso, nosotros tenemos temor, tenemos miedo. Y eso es lo que tenemos que tener, que el Señor nos saque ese temor y ese miedo. Estaba pensando recién, como decía usted, mientras uno piensa, otros miramos en la gente que muchas veces nosotros vemos que hay gente que es discapacitada. Yo me he fijado, he visto videos de alguna gente que no tiene
no tiene las piernas, no tiene los brazos. ¿Y cómo son capaces de hacer las cosas? O sea, los dones no están dentro del, a lo mejor decimos la mano es importante, el pie es importante, pero la cabeza, el corazón, la mente también es importante. Entonces, porque no nos sirve de nada nosotros tener todos los miembros y si no tenemos esa capacidad, no vamos a poder desarrollar lo que Dios nos entrega. Entonces, creo que son todas las cosas son importantes, como decía, pero nosotros tenemos que entregarle al Señor el corazón, la mente, para que Él nos haga trabajar y no cerrarnos nosotros a nuestra, eh, a nuestra capacidad, porque nosotros no tenemos capacidad para nada, como digo. A lo mejor podemos hacer cosas, claro, pero tenemos que esforzarnos, como digo, mucho más en hacer las cosas. Y siempre, a veces, hay, hay cosas, como digo, de que pensamos que hay gente que no tiene la capacidad y sin embargo hacen las cosas bien. Y a nuestra manera de pensar, nosotros pensamos que no tienen la capacidad, pero sí son capaces. Entonces, como digo, todo no depende de lo que nosotros pensemos, sino que depende de Dios y del amor, como decía nuestra hermana también, porque si nosotros no tenemos amor, de nada sirve. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Está viendo en la conclusión que dice que es una alegría saber que todos los creyentes tienen dones, todos tenemos los dones, pero lo importante, como digo, es que Dios nos dé esa capacidad para trabajar. Entonces creo que es muy importante la clase para poder ir aprendiendo, ¿no es cierto?, de lo que tenemos que hacer, porque, como digo, a veces sabemos, pero igual nosotros no tenemos la capacidad, la fuerza para, y la palabra está bien dicha, hablada de los talentos, ¿no es cierto? Porque hay uno que le dio un talento y lo escondió, le dio vergüenza y no tuvo la capacidad. Entonces, igual nos pasa a nosotros como iglesia, porque muchas veces nos escondemos porque no tenemos la capacidad de trabajar lo que Dios nos da, nos entrega. Entonces, como digo, agradezco al Señor por esto y espero que el Señor me dé también la fuerza y la gracia para poder descubrir lo que hay en mí, porque a lo mejor, como digo, yo soy uno de los que me encuentro inútil para todo, pero bueno, de alguna manera sigo, me esfuerzo, porque yo creo que en el esfuerzo pueden ir apareciendo algunas cosas que a lo mejor están escondidas. Así que espero seguir adelante con más fuerza todavía. Amén. Amén, que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Que nos sea bendiciendo a nuestro hermano Eugenio. Mi hermano Eugenio, Amén. mire, tengo una palabra del Señor para usted en este día. Amén. Segunda de Timoteo 3:17. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Sabe qué? Amén. Muchas veces nos sentimos que no somos capaces, que no tenemos las capacidades, ¿cierto? Que a lo mejor no somos los mejores en ciertas cosas, ¿sí? Pero el Señor dice que Él nos capacita, que cuando está su Espíritu Santo en nosotros, Él nos activa. Y dice, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado y bueno para toda buena obra, hecho para toda buena obra. ¿Sabe que cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, sí servimos, sí somos buenos? Y el Señor nos prepara para toda buena obra. ¿Sabe que, por ejemplo, abrir un portón es una buena obra? Y el Señor nos prepara para eso. ¿Sí? Muchas veces nos consideramos a lo mejor porque queremos, porque vemos que hay cosas que son más vistas, sí. Hay algunos dones, algunos talentos, algunos servicios que son mucho más vistos. Pero ¿sabe qué? Todo eso se hace sobre la base de lo que muchas veces no se ve. ¿Cuán importante, por ejemplo, es el hermano que limpia el templo? ¿Sí? No sería lo mismo llegar a un templo todo sucio que llegar a un templo que siempre está limpio.
¿sí? Y muchas veces no se considera, estamos tan acostumbrados a llegar y a estar ahí. Pero es tan hermoso eso. Y por eso estamos hechos para toda buena obra. Y en cada una de esas obras el Señor está. Porque es como la parábola del de los 5 talentos y el de los 2. ¿Sí? A lo mejor el de los 5, claro, tenía más prominencia. A lo mejor era el que exhortaba. Pero el de los 2 trabajó sus 2 talentos y el Señor lo bendijo y le dijo lo mismo. Y a lo mejor no era tan visto, pero trabajó para eso. Y por eso estamos hechos para toda buena obra y ahí el Señor nos bendiga porque no solamente, y cuando habla de obras, no nos centramos al servicio como tal que ejercemos los martes, los jueves, los domingos, ¿ya? Sino para toda buena obra, ¿sí? Por ejemplo, acá me acuerdo que el cuerpo de los ciclistas iba y ayudaba, por ejemplo, a colocar a lo mejor un cielo, a estucar una pared. ¿Sabe que para una hermana, a lo mejor ancianita, cuán importante era ese trabajo? Y sentía el amor de Dios en medio de ese trabajo, porque estamos hechos para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Entonces, somos un cuerpo que apoyamos en toda la obra del Señor. Así que el Señor le sea bendiciendo, mi hermano, y ya sabe, estamos hechos para toda buena obra. Amén. Punto 5. Dijo, todos rendiremos cuenta por los dones del Espíritu en el tribunal de Cristo. Chuta. Esto parece sentencia, ¿ya? Pero no lo miremos de esa forma, ¿ya? Miremoslo por este otro lado. Como creyentes e hijos de Dios, cada uno de nosotros somos responsables del uso y desarrollo de los dones que se nos entregó, ¿sí? ¿Se acuerdan que las clases anteriores también vimos que teníamos que empezar a buscar y a pedir a Dios, que teníamos que empezar a ocupar nuestro don conforme a lo que Dios quería? ¿Sí? ¿Se recuerdan que teníamos que buscar en la palabra del Señor sabiduría para ejercer el don? ¿Sí? No solamente ocuparlo. Entonces, como creyentes y cada uno de nosotros, somos responsables para el uso y el desarrollo de lo que Dios nos ha entregado. Y claramente rendiremos una cuenta de lo que hacemos con ello. ¿Pero por qué? Porque somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado, ¿sí? ¿Y se acuerdan que yo les dije al principio que el Señor nos regaló un auto 0 kilómetros con una tarjeta para echar benzina? ¿Sí? Entonces, imagínense que viene alguien y le regala eso a usted. Y que le dice, mire, y el otro año vamos a conversar. ¿Ya? Y al otro año viene y le dice, ¿cuántas veces fuiste en tu vehículo? ¿Cuántas veces llevaste a otro con este regalo que te fue entregado? ¿Cuántas veces hiciste el bien con este regalo que se te entregó? ¿O lo ocupaste solamente para ir a la playa, para ir al trabajo? ¿Se da cuenta? Somos mayordomos de lo que tenemos, del don de Dios. Porque Dios ama a todos sus hijos. Se imagina un papá que le entrega a lo mejor las llaves del vehículo a uno de los hijos y resulta que su hermano o alguien tenía que ir a hacer algo y él le dijo, no, porque papá me pasó la llave a mí, así que tú ándate en micro nomás, yo después en la tarde voy a ocupar el auto para lo que yo quiera. ¿Cómo se sentiría ese papá? Si nos ponemos en el lugar de nuestro Señor, que dejó estos dones para que nos amáramos. ¿Se recuerdan? Lo más importante era que fuera en amor. Y nosotros tomamos eso y lo escondemos. ¿Y qué pasa con los demás? O es como que, típico, yo creo que a todos alguna vez nos mandaron a comprar el pan, ¿cierto? Entonces, si nos mandan a comprar el pan, y el Señor nos pasa la plata, y nos manda a comprar el pan, y nosotros llegamos a la casa y decimos, no, todo este pan es mío porque yo lo fui a comprar. ¿Es así? No, de ninguna manera. Se nos pasa ¿para qué? Para que vayamos, ejerzamos algo, y después lo repartamos con todos. De esta misma manera, así es como nos va a mirar el Señor. Entonces, si lo ponemos de esta mirada, ya no es tan terrible. Aquí le encontramos que es para amor, ¿sí? Cuando lo hacemos sobre la base del amor, las cosas cambian. Todo lo que tenemos y usamos le pertenece a Dios. Somos administradores de lo que Él nos confía, ¿sí? Entonces, cada cosa que nosotros utilizamos en la obra del Señor es como David.
en aquella alabanza donde dice, ¿qué te daré, Señor, si todas las cosas son tuyas? ¿Qué le puedo dar yo al Señor? Si todo lo que tengo le pertenece. Y lo que el Señor nos dice, quiero que eso sea usado entre todos. Eso es lo que quiere, nada más que eso. Que en amor nos sirvamos los unos a los otros. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Y efectivamente cuando lleguemos a algún momento, el Señor nos va a decir, ¿y qué hiciste con esto? Y ahí, como la parábola de los talentos, ayúdenos al Señor a que podamos tener nuestros talentos multiplicados y que los hayamos podido ejercer en amor, ¿sí? Dice que el Señor les pidió cuentas y el Señor exaltó y honró a quienes habían trabajado bien sus talentos y desechó a quien no lo hizo. Debemos ser precavidos, diligentes y comprometidos en el trabajo de los dones que se nos ha encomendado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y junto con la conclusión, para ya darle la última oportunidad, dijo, ¿cierto? Dentro de nuestra conclusión tenemos los 5 puntos que vimos hoy día. Los dones deben ser usados, ¿cierto? Deben ser para edificación de la iglesia, sirven para y son usados para la expansión de la iglesia, o sea, como evangelizadores, deben usarse de manera complementaria, uniéndonos, ¿cierto? Y por último, que después va a llegar un momento en que nos van a preguntar qué hicimos con estos dones, ¿cierto? Pero no solo, y esto es maravilloso, no solo tenemos la responsabilidad de servir a Dios. No lo mire así como que hoy tengo esto, ahora tengo que hacer, tengo que trabajar. No. Tenemos el privilegio, mire, escuche bien, el privilegio y el gozo de servir a Dios. ¿Sí? Nosotros en nuestra vida terrenal, ¿se imagina que hoy día viniera una persona muy importante y lo llame y le diga, ¿sabe qué? Quiero que usted trabaje en mi empresa. ¿Ah? Todos yo creo que alguna vez miramos alguna empresa importante, todos creo que alguna vez vimos a lo mejor un trabajo más o menos deseado. Si viniera la persona más importante de esa empresa y le dijeran, ¿saben qué? Yo quiero que usted trabaje para... Por ejemplo, hoy día, no sé, yo que trabajo en tecnología, llegara un día una empresa llegara hoy día un gerente de Google y me dijera, ¿sabe qué, Ignacio? Yo quiero que usted venga y trabaje en mi empresa. ¿Cómo nos sentiríamos? Privilegiados, ¿cierto? Gozosos de que nos vengan a buscar de tan reconocida empresa. Ahora, imagínense que el creador de todo, el creador de los cielos, de la tierra, el que le colocó sello a los mares, tal como le dice a Job, a ver Job, ¿y dónde estabas tú cuando puse ese rojo a los mares? ¿Y dónde estabas tú? Le dice a Job, cuando le coloqué movimiento a los vientos. ¿Dónde estabas tú cuando hice que las lumbreras se movieran? Y el Señor hoy día nos dice, el dueño de todo eso nos viene a buscar y nos dice, ¿sabe qué? Quiero que trabajes en mi reino, en el reino de los cielos. Te quiero como un colaborador de mi reino. Así debemos sentirnos, privilegiados de que Dios nos mire para que seamos parte de su reino. Amén. Así somos nosotros hoy en día. Que el Señor nos sea bendiciendo. Mi pastora Nancy, en el último punto, en el 5, y con esta conclusión. ¿Qué es lo que el Señor a usted le ha entregado en esta escuela? No, todavía no se escucha. Ahora sí. Ahora sí, amén. El Señor nos bendiga. Sí, yo quería también pedir la oportunidad, porque dice, todos rendiremos cuenta por los dones del Espíritu Santo en el tribunal de Cristo. ¿Alguno de nosotros podrá decir, yo no voy a llegar al tribunal de Cristo? Ninguno. Ninguno que sirve a Cristo, porque esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta de nosotros, que nosotros no quedaremos, sino que
el Señor nos llevará en la primera resurrección. Los que van primero, cuando venga el Señor en las nubes y nos tome, iremos al tribunal de Cristo. Esa es mi fe, esa es mi confianza y esa debe ser la fe de cada uno de los seguidores de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amado hermano, dice que nosotros tendremos que rendir cuenta por los dones en el tribunal de Cristo. Y usted tiene su don. Y con esta pandemia, muchos han colgado sus dones. Con esta pandemia, muchos han quedado en los hogares. Y el don que el Señor te ha dado. Y cuando venga Él por nosotros y llegues delante del tribunal de Cristo, esperando haber alcanzado premio, serás avergonzado a lo mejor, alcanzarás salvación, pero lo terrible sería, amado hermano, que el Señor dijera, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible sería para alguno de los cristianos que en el minuto, cuando estemos extendiendo nuestras manos para alcanzar al Señor, el Señor diga, no conozco obradores de maldad, te di herramientas para que salvaras a tu hermano, te di herramientas para que buscaras, para que abrigaras, para que alimentaras a uno de mis hijos. Y a cambio, ¿qué hiciste? Cobarde, egocéntrico. ¿Quiere ser usted ser llamado un cobarde? ¿Quiere ser llamado usted un egocéntrico? ¿Quiere ser usted llamado una persona sin amor? Nosotros no nos olvidemos que cada día debemos orar porque estamos en una guerra espiritual, guerra en la cual el enemigo lucha para que nosotros seamos esos imitadores del mal. Alguien que nos habla mal, nosotros vamos a imitar y vamos a hablarle mal. Eso no quiere el Señor, dice no. No seáis imitadores de lo malo, sino de lo bueno. Sino ustedes con amor. El amor todo lo puede. El amor todo el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor todo lo soporta. El amor, aún cuando nos están humillando, por amor a Cristo, seguimos permaneciendo en pie. Por eso, amado hermano, en la casa del Señor hay muchos instrumentos, unos para bendición y otros para probarnos. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Quiere ser de bendición para tomar de la mano al pequeñito? ¿O quiere ser ese pie que coloca para hacer una zancadilla? ¿Cómo trabajará usted su don? Por eso nosotros debemos pensar, yo no quiero trabajar toda una vida para que el Señor me diga, no te conozco, obradora de maldad. Bendito es el nombre del Señor. Por eso, esta clase no es solamente, amado hermano, para los que se ven aquí visiblemente. Sabemos que a estas clases se meten muchos hermanos que han colgado sus arpas, que están cautivos como los cautivos de Babilonia. Y teniendo casa, no quieren ir porque están heridos, porque están dolidos. Se imagina que el Señor en medio del camino, cuando iba a la cruz, hubiese dicho,
me quedo aquí, mejor llego, clamo al Señor y que mande una legión de ángeles y hasta aquí llegó todo. Él todo lo soportó. Y nosotros no podemos soportar. Bendito sea el Señor. Nadie que el Señor ha llamado no tiene las herramientas. Ninguno diga yo no me encuentro capaz. Ninguno. Porque el Señor a todos nos ha dado un don. Y sabe, el don de la perseverancia es un don muy, muy hermoso, que siempre está ahí, contra viento y marea, ahí está. El don de la fidelidad, también allí, sigue fiel nomás, no importa pase lo que pase, él sigue fiel, abrazado al Señor. Como dijo mi hermano Juanito Galás, de Paine, dijo, el Señor me llamó, Él me compró. Y por eso yo, aunque me quieran echar para afuera, dijo, yo más me meto para adentro. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, mi hermano Andrés. El Señor le bendiga. Amén. Entonces, vemos aquí la importancia de servir y nuestros talentos, ¿cierto? Casi todos los que escuchan, como decía nuestra pastora, son conocedores, ¿sí? Y si alguna vez usted sintió que Dios la usaba en un área, ese es el área que el Señor quiere darle, a lo mejor ese es su primer talento, ¿sí? Y es importante en este tiempo de ya, como la pandemia, por decir así, ha ido como ya manteniéndose, porque no ha bajado, pero ya como que se está regularizando. Empezar a buscar del Señor, sabe que es tan importante, independiente de las circunstancias en las que se encuentre. Nuestro Dios está en todo lugar, Amén. está en todo lugar y eso es importante también. Que en este minuto usted en su hogar, Dios está ahí. Amén. Usted está en algún lugar de su trabajo, Dios está ahí. ¿Ya? Y ahí está la maravillosa misericordia de Dios de poder acercarse a nuestras vidas, ¿cierto? Y de poder darnos fuerza nuevamente. Pidámosle fuerza al Señor, si Él las tiene, Él las da. Pidámosle ese gozo. Renuévame el gozo de la salvación, decía el rey David, y espíritu noble me sustente. ¿Por qué? Porque dice, entonces se renovarán los huesos que has abatido. Porque sí, la pena, la rabia, la tristeza, etcétera, todos hemos pasado por distintas cosas. Pero el Señor vuelve a renovar nuestra fuerza, vuelve a renovar nuestro gozo, nos vuelve a dar, nos vuelve a colocar en pie. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo. Y recuerda esto último, tenemos el privilegio y el gozo de servir al único Rey, soberano, Dios de todo el universo. Nos llamó a nosotros, nos vino a tocar a su puerta. Entonces eso es un privilegio más grande del que nosotros podríamos considerar. Amén. Nos vemos en nuestra próxima clase el 26 de septiembre, ¿ya? Porque la próxima semana vamos a estar ahí de fiesta. No, la próxima semana será un espacio para que cada uno pueda compartir más tiempo con su familia en la escuela dominical y por eso nos vamos a saltar hasta el 26 de septiembre, ¿ya? Así que también le invitamos a que puedan gozarse, reírse con su familia, pasarlo bien, amén, siempre con mesura, ¿ya? Amén. Escuela Dominical de los Niños, hoy a las 12 horas, ¿ya? Y tenemos nuestro servicio presencial en Cerro Navia a las 16:30 horas. Amén. Y vamos a dejar esta oportunidad en manos de nuestro pastor. Y mientras él toma los micrófonos, damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga y doy gracias al Señor por esta hermosa bendición, ¿ya? Donde escudriñamos las escrituras, la palabra, que el día de hoy nos enseña de los dones. Cada uno tiene un don mínimo y asimismo debemos trabajarlo con gozo. Una es por el agradecimiento al Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros, porque nos mostró un amor pero tan inconfundible que es grato servirle al Señor. Se trabaja con gozo,
con gozo y con prontitud. Y por eso el que tiene agradecimiento al Señor, van saliendo todos los dones al servicio del Señor. Y todo lo que se haga dentro, tanto dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia, todo es porque Dios le ha puesto esa bendición a usted, amado hermano, hermana. Está al servicio del Señor. Todo lo que haga, abrir una puerta, orar, estar intercediendo permanentemente, estar clamando dentro de la obra del Señor, estar predicando, estar cantando, alabando al Señor, tocando un instrumento, ya, diciendo textos, dando un vaso de agua, entregando textos bíblicos en la calle, todo en la obra. El que se preocupó del techo, el que se preocupó de poner los papeles higiénicos en los baños, el que dio una ofrenda, el que todo está dentro de la obra del Señor. Está para que vaya caminando la obra del Señor. Y si lo hace con gozo, es lo que Dios quiere y requiere de todos nosotros, que todo lo hagamos de esa manera, con gozo, con gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Todo lo que enseñan, todo eso, es porque el Señor ha dado esta bendición. Así que tratemos de obrar en la obra del Señor con gozo, con los dones que el Señor nos ha puesto. Todos tenemos talentos y diferentes dones para ponerlos a la obra del Señor, pero hagámoslo con gozo. Gozo del amor del Señor, porque Él nos amó primero. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos. De ninguna manera me gustaría que algunos de nosotros llegáramos en ese momento y nos diga: escondiste tu don, ya escondiste lo que yo te entregué, así que ahora te vas para afuera. Que eso no ocurra con nosotros. Amén, Señor. Ayúdanos, Padre. Que Dios nos ayude y Amén. Pongamos lo que Dios ha puesto en nosotros a la obra del Señor, Amén. en sus Amén. manos, pero con amor y con gozo. Sí, Que el Señor nos bendiga. La obra del Señor para esta semana, desde el 13 al 19 de septiembre. Los devocionales diarios son, ya, el día lunes, nuestra pastora Nancy, de Lucas 10, del 1 al 16. Amén. El día martes, nuestro hermano Abraham Carlín, Lucas 10, del 17 al 24. El día miércoles, nuestra hermana Valentina, Lucas 10, del 25 al 37. El jueves, nuestra hermana Palmela Navarro, Lucas 10, del 38 al 42. Y viernes, hermano Daniel Castro, ya, Lucas 11, del 1 al 13. Esos son los devocionales. Como siempre les he comentado, sean por favor antes de las 12 del día. Dios los bendiga. Los servicios semanales ya de la semana del día martes de 14 de septiembre de 2021 coordina nuestra hermana Angélica Poblete y predica nuestra pastora Nancy Leiva. Amén. El día jueves 16 de septiembre coordina nuestro hermano Daniel Castro y predica nuestra hermana Verónica Castro. El día domingo 19 de septiembre coordina nuestro hermano Eugenio Roja y predica el pastor Baltasar Castro. ¿Ya? Como ya se le ha dicho, todos los trabajos, y nuestro hermano Andrés también lo ha repetido, están dispuestos. Solo el día domingo no va a haber escuela dominical ni de niños ni esta escuela, ya, porque vamos a estar, algunos van a ir para un lugar, otros para otro lugar, entonces hay que dejarle el tiempo y el espacio
para que estemos celebrando. El día domingo se hace el culto a las 4:30 de la tarde, como lo vamos a hacer el día de hoy. Que el Señor nos bendiga y nos siga dando su gracia. Vamos a orar, a pedir la bendición de todo este trabajo que se ha hecho. También, soberano Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo que usted nos ha dado el día de hoy. Hemos recogido, Señor amado, en lo cual tememos, Señor amado, también porque en un momento estaremos en el tribunal de Cristo, Así es, Padre. y en el cual tenemos que dar cuenta de todo lo que usted nos ha entregado. Amén, Señor. Muchas veces hemos pedido sabiduría, inteligencia para los desarrollos. También involucramos, Señor amado, en sí a la iglesia en todo y cada una de las cosas que pedimos. También la salud para poder estar obrando en tu obra, Señor, trabajando en la iglesia. Otros han pedido vehículos para transportar a la hermandad y hacerlo todo con gozo en todos los aspectos, Señor, porque todo lo que hemos dicho y hemos puesto ante tus ojos, Señor amado, pidiéndolo como para la obra, también podamos, Señor amado, ejecutarlo. Así, Señor amado, porque eso ya usted lo tomó en cuenta y está esperando el servicio de cada uno de los cuales han dicho, Señor, si esto pasa, yo estaré contigo en todas estas situaciones. Pues por tanto, eso el Señor no lo olvida. Así que seamos prestos y oportunos para también nosotros colocar manos a la obra en lo cual hemos prometido al Señor. Bendición sea con tus hijos, con nuestro hermano Andrés, que ha sido el que nos ha entregado esta hermosa clase, y así a todos y cada uno los cuales están, Señor, presentes. El conocimiento, la bendición sea con él, con su familia, como así con todos los que han prestado oídos, Señor amado, a esta gran bendición. Bendíganos, Señor amado, en todo, en nuestro transcurso de este día, y sea de gran bendición en el culto en la tarde. Bendiciones que le imploramos a través del Todopoderoso, de lo alto de los cielos, la del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga. Hermosa clase.